En este estudio que aprovecha un fenómeno que se conoce como la transdiferenciación, los científicos inducen este fenómeno que es lograr que una célula que ya está diferenciada se transforme en otro tipo celular para hacer que las glías del sistema nervioso se transdiferencien en neuronas y con ello hacer una técnica terapéutica para aliviar ciertas patologías. En particular, el estudio se enfoca inicialmente en la regeneración de la vía visual y posteriormente en una terapia o en un enfoque terapéutico hacia la enfermedad de Parkinson. Vamos a retomar brevemente en qué consiste el propósito del experimento. Este es precisamente el esquema general del experimento, de cómo tiene que hacerse. Tenemos una neurona, un progenitor que conocemos como la guía, como el progenitor de la glía radial. Este progenitor puede diferenciarse en astrocitos, que son las células gliales mayoritarias del encéfalo, o en neuronas. Y la ruta o la diferenciación entre uno y otro tipo consiste en la actividad de una proteína que se conoce como PTB. Cuando la proteína PTB está activa, se reprimen los genes que inducen la diferenciación hacia neuronas y entonces la glía radial se diferencia en un astrocito. Si, por el contrario, la proteína PTB está inactiva, el progenitor de la glía radial se diferencia en una neurona. El propósito de este estudio es aprovechar esa situación para lograr que ya células gliales de astrocitos que están diferenciadas en el sistema nervioso se puedan transdiferenciar en neuronas y aprovechar esta técnica como una terapia contra diversas neuropatologías. Para lograr esto, el grupo diseña una técnica que se conoce como CRISP, en la cual se introducen secuencias repetitivas de un gen mediante un virus en una célula hospedera. Y el propósito de esta introducción es lograr que las secuencias repetitivas, ya sea que silencien a un gen que está activo o que provoquen la expresión de un gen que está latente. En este caso, el propósito es introducir mediante esta técnica de CRISP una secuencia complementaria con la proteína PTB para impedir que ésta pueda expresarse y entonces no haya la proteína PTB. Y con ello inducir la transdiferenciación de las células gliales, en este caso los astrocitos, en neuronas. Y el tejido en el cual inicialmente van a probar esta técnica es la retina, que es la parte sensible del ojo en la cual se inicia el impulso que conocemos como que da lugar a la sensación visual. La lógica del experimento está explicada en este diagrama, en el cual unas células gliales especiales de la retina, que se conocen como células de Müller, se van a transdiferenciar en las neuronas de proyección de la retina, que son las células gliales. Y para situar en qué consiste, en qué son estas células, voy a explicar brevemente que la retina es la parte fotosensible del globo ocular, en la cual se encuentran diferentes tipos neuronales que se aprecian así en un corte histológico, dentro de los cuales podemos reconocer a los fotorreceptores, conos y bastones, y diversas interneuronas que van a modular la señal que se origina en conos y bastones para generar un impulso nervioso que va a viajar a través de las células ganglionares por su axón, que es el nervio óptico, hacia el encéfalo. Y dentro de la retina también encontramos un tipo especial de células gliales, que son las células de Müller, que son derivados de la glía radial. En la retina normal, una vez que el estímulo luminoso incide en los fotorreceptores, estos generan un impulso nervioso que se transporta a través de las células ganglionares hacia el encéfalo. Y mediante el axón de las células ganglionares, este impulso nervioso llega inicialmente al núcleo geniculado lateral del tálamo
y finalmente a partir de neuronas de proyección llega por una ruta que conocemos como la vía estelar hacia la corteza visual primaria o la corteza B6. Y aquí es donde podemos registrar ya propiamente la sensación visual, que consiste en reconocer el color, la forma, el tamaño y el desplazamiento de los diferentes objetos en el campo visual. Regresando a nuestro experimento, entonces inicialmente este grupo va a introducir un daño en la retina, va a degenerar la vía visual y con la terapia conocida como CRISP va a introducir un gen que transdiferencie a las células gliales en neuronas. En esta fotografía, en la cual se muestra un corte histológico de la retina o varios cortes histológicos de la retina, se aprecia que las células gliales que están marcadas en rojo son perfectamente discernibles de las células ganglionares que están aquí marcadas en blanco y que esa diferenciación es muy notoria, muy conspicua en un corte histológico. Cuando estos científicos introducen un gen viral transformado con el mensajero contra la proteína PTB, entonces las células gliales o las células de Müller se transforman en células ganglionares, que es lo que podemos apreciar aquí, señalados con estas figuras amarillas, que algunas de las células de Müller van a transdiferenciarse en células ganglionares, lo que podemos apreciar porque tienen simultáneamente los marcadores de las células ganglionares y los marcadores de las células gliales. En un conteo, ya en un corte histológico, se aprecia que mediante esa técnica, las células que comparten tanto los marcadores de las células de Müller como los marcadores de las células ganglionares incrementan en número con referencia a un animal que no está tratado con el virus. Ahora, para probar la eficacia de esa transdiferenciación en la regeneración de la vía visual, lo que hacen los experimentadores es, mediante la inyección de una sustancia neurotóxica en la retina, logran que las células ganglionares se mueran y lo que podemos apreciar en esta fotografía, en la cual todas estas células que inicialmente son células ganglionares, mediante el tratamiento con la droga neurotóxica, se mueren y prácticamente se pierden por completo. Sobre este tipo de animales, entonces ellos van a inyectar el virus con el gen para transdiferenciar las células de Müller en células ganglionares, que es precisamente lo que se muestra en esta serie de diapositivas. Aquí tenemos en los paneles de arriba los marcadores de las células de Müller que están en rojo. Este marcaje en azul indica la posición de todas las neuronas retinianas y finalmente en la última diapositiva, en la última fotografía donde se aprecian los marcadores de las células de Müller y de las células ganglionares, se ve que no hay células ganglionares. Mientras que en los animales tratados con el gen para bloquear a la proteína PTB, las células de Müller, inicialmente aquí en rojo, también presentan simultáneamente marcadores para las células ganglionares, lo que podemos apreciar en esta última diapositiva. Es decir, por la inyección del gen, las células de Müller se transdiferencian en células ganglionares. Y cuando se hace un conteo al respecto, se ve que precisamente las células en una retina sin tratamiento tenemos esta cantidad de células ganglionares. Cuando la retina se degenera con la droga neurotóxica, no hay células ganglionares. Y cuando se inyecta el gen con el virus con el bloqueador de la proteína PTB, entonces empiezan a reaparecer o reaparecen las células ganglionares. No a un nivel que en el animal sin tratamiento, pero a un nivel considerable mucho más alto que cuando se daña completamente a la retina. Y después de un mes del tratamiento con el inhibidor de la proteína PTB, entonces estas células que presentan tanto los marcadores de células gliales como de neuronas ganglionares empiezan a registrar respuestas eléctricas, señales eléctricas en respuesta a la estimulación luminosa. Aquí tenemos un experimento en el cual mediante un electrodo
introducido en una célula transdiferenciada, esta célula al iluminarse con un haz de luz, entonces empieza a responder generando potenciales de acción. Lo cual indica que efectivamente, además de adoptar las características morfológicas de las células ganglionares, estas células transdiferenciadas empiezan a generar señales eléctricas como lo hacen todas las neuronas. Y lo que resulta más interesante es que en estos animales, con el tratamiento de la inhibición de la proteína PTB, ahora se mete un electrodo en la corteza visual primaria, que les recuerdo yo, es el sitio donde se genera ya propiamente la sensación visual. Y se da un estímulo luminoso en un animal normal. Cuando eso ocurre, las neuronas de la corteza responden con esta serie de trazos que representan señales eléctricas que están diciendo que reconocen al objeto en el campo visual. En los animales tratados con la droga neurotóxica, no hay respuesta, perdonen ustedes, no hay respuesta, mientras que en los animales tratados con la droga neurotóxica y además con el gen para inhibir a la proteína PTB, entonces hay una recuperación de la respuesta electrofisiológica en la corteza visual al nivel que tienen los animales que no han sido tratados nunca. Si medimos eso ya si hacemos una síntesis de estos datos en una gráfica de barras, vemos que los animales que no han sufrido ningún tratamiento, que son lo que conocemos como animales completamente control, tienen una cantidad de respuestas de potenciales visuales o potenciales evocados visualmente, y que los animales que inicialmente estaban dañados con la neurotoxina, por el tratamiento de transdiferenciación de las células de Müller hacia células ganglionares, recuperan ese nivel de respuesta prácticamente al nivel de los animales normales. Entonces, este experimento demuestra que la terapia génica, que consiste en inhibir a la proteína PTB, logra la transdiferenciación de las células de Müller en células ganglionares y que además esa regeneración de neuronas en la retina permite que se recupere la función que conocemos propiamente como la función visual, mediante el registro de potenciales visuales en la corteza visual primaria. Ahora bien, este grupo aprovecha la misma técnica para diseñar un experimento semejante, pero ahora inyectando una droga que va a matar a las neuronas en el núcleo caudado. Y con ese tratamiento, que es un tratamiento, un modelo de tratamiento un modelo de la enfermedad de Parkinson, se mueren las neuronas del núcleo caudado y entonces, que son neuronas dopaminérgicas, y el animal adquiere todas las características fisiológicas, digamos, o etiológicas de un enfermo de Parkinson, es decir, no controla sus movimientos, tiene una serie de movimientos que conocemos como rotatorios y, en suma, una perturbación motora semejante a lo que ocurre en los enfermos de Parkinson. Y en ese modelo, entonces, ahora el grupo va a seguir la misma terapia génica, va a inducir la transdiferenciación de células gliales mediante la inyección del gen inhibidor de la proteína PTB en el sitio lesionado. Y lo primero que podemos apreciar es que precisamente ese tratamiento induce la transdiferenciación de las células gliales en neuronas. En esta serie de diapositivas se muestra un corte histológico de la región encefálica en la cual se indujo la lesión. Como ven ustedes aquí, este marcador está indicando la presencia de células, pero ninguna de estas células tiene las características de neuronas, es decir, no tienen el transportador de dopamina y tampoco tienen la proteína que sintetiza dopamina, que es la tirosina hidroxilasa. En cambio, cuando se inyecta el gen que va a inhibir a la proteína PTB, también tenemos una cantidad aproximada semejante de células, pero estas células ahora empiezan a presentar los marcadores de las neuronas dopaminérgicas, como el transportador de dopamina y la enzima tirosina hidroxilasa. Y esta recuperación o esta generación o transdiferenciación de células que inicialmente son gliales en neuronas
es dependiente del tiempo. Al mes tenemos una cierta cantidad de neuronas transdiferenciadas y a los 3 meses tenemos una cantidad mayor de neuronas transdiferenciadas. 15. Y para probar que esa regeneración, esa transdiferenciación tiene un efecto conductual, entonces estos animales que inicialmente fueron tratados con la neurotoxina se someten a una prueba que se conoce como el rodillo rodante, el rodillo giratorio, en el cual tienen que mantenerse en equilibrio en un rodillo que está girando. Los animales que nunca han sido lesionados permanecen hasta 5 minutos en ese rodillo, demostrando una habilidad motora normal, mientras que los animales que han sido lesionados con la neurotoxina no logran permanecer en el rodillo. Ahora, los animales inicialmente lesionados que han sido tratados con el gen que inhibe la proteína PTB, entonces recuperan en cierta medida la capacidad de mantenerse en el rodillo girando. Aquí tenemos que el promedio de tiempo que permanecen en el rodillo los animales es de hasta 200 segundos, que son ciertamente menos que lo que se mantienen los animales normales, pero un nivel significativamente mayor al que lo hacen los animales que permanecen lesionados. Y finalmente, los investigadores cuentan, aquí tenemos una gráfica de barras que presenta la cantidad de neuronas que recuperan, la cantidad de células que recuperan las características de neuronas dopaminérgicas, y vemos que es significativamente más alta cuando se induce la transdiferenciación con la inhibición de la proteína PTB. Así que finalmente, entonces, tenemos que este estudio ha demostrado que la conversión de glías a neuronas por el tratamiento con la técnica conocida como CRISP permite que se transdiferencien las glías en neuronas y con ello recuperar la función en vías neuronales que inicialmente están lesionadas por una manipulación experimental y que posteriormente pueden recuperar su función. Lo que, como habíamos visto en un estudio previo, también demuestra que este tipo de terapia génica es muy promisoria para poder servir como alivio para ciertas neuropatologías, lo cual nos abre una vez más la puerta hacia el desarrollo de nuevas terapias y sobre todo, como mencionamos en alguna ocasión, resalta la importancia o la relevancia de que las células diferenciadas en el sistema nervioso conservan cierta capacidad de pluripotencialidad para poder transdiferenciarse en un tipo neuronal, en un tipo celular, ya sea de glía a neuronas o probablemente de neuronas a glías. Eso es algo que queda abierto. Quizá en algún futuro no muy lejano vamos a poder ver que también hay una transdiferenciación de neuronas a glías, encontrando cuáles son los genes adecuados que inhiben o que propician la transdiferenciación respectiva de una neurona hacia una glía, así como ahora se ha encontrado de una glía hacia una neurona.